Lo que les estoy compartiendo ahora es un notebook, es decir, un archivo que se puede ejecutar, que incluye código y que se puede ejecutar en Google Colab. Aquí ustedes pueden, similar a Word, Excel, PowerPoint, pues ir navegando entre distintos menús. Menú archivo, editar, ver, insertar, entorno de ejecución y demás. Lo importante de esta plataforma es que ustedes no consumen RAM de su equipo, sino todo esto se ejecuta en un servidor. Por esa razón, preferí mejor utilizar Google Colab más que decirles que instalaran Python, porque pues si de por sí a veces el equipo llega a ponerse lento, ¿no? Con algunos programas simples, pues para evitar eso, es que considero que puede ser más efectivo. Pero también, como les mencionaba, estamos restringidos a que ciertas herramientas no se puedan ocupar directamente, sino que se tendrían como que exportar, ¿no? Meter un código que solicite herramientas que, si, que en comparación de si tuviéramos el programa, pues no se necesitaría hacer. Pero bueno, al menos en esta primera parte no haremos nada de ese estilo, algo que requiera mayores herramientas que los que ya se cuentan aquí. Bueno, este material fue elaborado por un colega físico, Cristian Daniel Zamora Muñoz, así que bueno, aquí estoy dando su crédito correspondiente para no tener problemas con derechos de autor. Así que bueno, vamos a estar trabajando en un material que él elaboró. Bueno, seguramente ustedes lo verán en programación, aquí yo lo voy a mencionar muy por encimita. En este tipo de ambiente se van a estar manejando tres tipos de variables o tres tipos de elementos. Los elementos que se van a estar trabajando son lo que se conoce como una cantidad o un elemento entero. Son los números que nosotros pues ya conocemos, ¿no? El 1, el 2, el 3 y demás. Estos elementos se suelen representar o se suelen asociar al tipo integer en inglés. Así que cada vez que dentro del código aparezca algo como integer, de lo que estamos hablando es de un número entero. Otra categoría que existe son los números decimales, ¿no? Nuestros números que también conocemos. Estos elementos reciben el nombre de float o flotante y, repito, son simplemente cantidades que son representadas a través de decimales. Ahora, por ejemplo, aquí esta línea de código lo que está representándose es pedir el tipo de elemento que se está aquí manejando. Por ejemplo, nosotros sabemos que el número 3 es un número entero. Si se digita type y entre paréntesis ese número, aquí lo que obtenemos es justamente el tipo de elemento del cual estamos tratando. Integer en este caso. Entonces, por ejemplo, puedo meter type 8. Aquí podemos oprimir este elemento para ejecutar la información de la celda. Y me dice que el tipo de este elemento es integer, un entero. También pueden ejecutar la línea de código utilizando el teclado, oprimiendo de manera combinada Shift Enter y les corre la celda. Aquí, por ejemplo, type 3.5 es dentro de la categoría que estamos viendo, es un número, una cantidad flotante, y entonces al correr el código, pues me indica, ¿no?, que es float. Otro tipo de elemento que se trabaja es lo que se conoce como las cadenas, o que son, vamos a entenderlo así, elementos que no caen en esta categoría, no son por sí solos números. Son líneas de caracteres, cadenas de caracteres, y la manera de introducirlos es como está aquí. Queremos introducir la frase hola mundo, y entonces para que esto lo reconozca perfectamente, se tiene que escribir entre comillas. Si aquí oprimimos este botoncito para correr el código, bueno, nos indica, ¿no?, el tipo, que en este caso es cadena o string en inglés. ¿Hasta aquí vamos bien?
con esto que les estoy comentando? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ok? Sí, sí. Vale. Bueno. Otro tipo de elementos que se van a estar trabajando, que no son tal cual como numéricos ni de textos, son los elementos que se conocen como booleanos. Estos elementos se utilizan mucho en lógica, ¿no? Para decir que un resultado es cierto o falso. Entonces, bueno, estos solamente toman dos valores, true o false, para indicar que alguna sentencia es cierta o falsa. Que bueno, ya veremos algunos ejemplos de cómo opera esto. Así que bueno, en esencia, estos serían tal vez los primeros tres elementos que tal vez estamos más habituados a trabajar, y esos otros que, pues como menciono, se ocupan más para hacer un análisis lógico que se tenga que emplear o recurrir. Bueno, aquí por default se tienen algunos operadores, algunas operaciones que nosotros ya conocemos, que son las básicas. Tenemos, por ejemplo, el operador de suma, que pues tal cual es el signo que nosotros conocemos, así que podemos adicionar dos elementos enteros, 3 más 5. Entonces, bueno, opera, corremos aquí la línea y pues nos entrega la suma, el valor de 8. También se tiene el operador de resta, tal cual lo conocemos, ¿no? Calcula la diferencia entre dos números. El operador multiplicación, que en este caso se emplea el asterisco para representarlo. Aquí 3 por 5. Corremos y pues nos da 15. Aquí, para indicar potencia, queremos elevar un número a una cierta potencia, se emplea esta forma, el doble asterisco. Entonces, esto el programa lo interpreta como esta operación. El 3, la base 3, elevada a la potencia 5. Tenemos un operador que se conoce como el de división entera. Lo que hace esta operación es entregarnos el cociente de una división. Y, por ejemplo, aquí podemos dividir simplemente 7 entre 5. Eso en decimal 1.4, pero con esta doble nos entrega el cociente, la parte entera. Y el operador módulo, que nos entrega el residuo. Entonces, la manera de introducir el código es utilizando el signo de porcentaje. 7 entre 5 no es una división exacta. Sabemos que el residuo es 2. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario u observación sobre estos ejemplos? No. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Profe, este archivo nos lo puede pasar. Sí, claro, se los voy a compartir para que ustedes lo puedan también pues, ir explorando. Sí, gracias. ¿Sí, nada? Bien, ¿qué otros elementos tenemos aquí? Bueno, están los operadores de comparación. Estos pues nos sirven para, como su nombre lo indica, comparar ciertas, por ejemplo, hablando de números, ciertas cantidades. Si un número es mayor que, menor o igual que, mayor o igual que, o diferente de. Por ejemplo, si aquí, como se muestra, de hecho no sé si se alcanza a distinguir, sino para aumentar el zoom. Ahí está. Por ejemplo, aquí se está declarando 3 menor que 5. Aquí está el operador de comparación, menor que. Si ejecutamos, nos da el valor, uno de los valores de booleanos, y en este caso es true. Esta desigualdad es cierta. Otra, por ejemplo, otra línea que se puede meter a modo de comparación es 3 es mayor que 10.
aquí como vemos, al ejecutarlo, pues nos entrega el valor de falso. Esto no es cierto. 3 no es mayor que 10. Aquí se está declarando 3 es mayor o igual que 2. Noten la diferencia entre el anterior y este. Aquí es mayor o igual que 2. Aquí vale la posibilidad de que se cumpla la igualdad. Y en este caso, bueno, pues 3 es mayor o igual que 2, es cierto. Aquí 2 mayor o igual que 2, sí. De hecho, la igualdad se cumple. Por lo tanto, nos arroja el valor de true, cierto. Este operador, así indicado, el signo de admiración con el signo igual, nos está diciendo que 5 es diferente a 10. Sabemos que eso es cierto. Y de hecho, bueno, pues por esa razón aquí se recupera el true. ¿Y qué pasa si ponemos 10 es diferente de 10? Pues bueno, el resultado es que eso es falso. 10 es igual a 10. Como aquí está. La manera de decir que, de igualar cosas aquí, utilizando los signos de comparación, es mediante doble signo de igualdad. No basta con una. Aquí si queremos decir que 10 es igual, exactamente igual a 10, pues es el doble signo, que en este caso corresponde a un true. Es un valor cierto. Hasta aquí, preguntas con esta parte de los operadores de comparación. No, profe. No, profe. Ok, bueno, seguramente esto lo verán en su curso de programación con mayor profundidad, pero como les digo, aquí es como que bases muy simples, ¿no? Lo más simplificado posible. Ok, tenemos los operadores lógicos. Por ejemplo, el NOT, el AND o el OR. Este tipo de operadores ustedes seguramente lo ocuparán en su curso de cálculo cuando traten el tema de conjuntos. Si no mal recuerdo, creo que es algo que llegan a ver. Así que bueno, la lógica es exactamente la misma. Solamente que aquí, por ejemplo, se está aplicando a afirmaciones que se tienen que cumplir o no, ya sea una o ambas. Por ejemplo, aquí, ¿qué se está diciendo? Aquí se está afirmando que se cumple o se va a evaluar que 6 es mayor que 5. Vamos, esa es una condición que se tiene que evaluar. Y el AND y 10 mayor que 8. Así que cuando este AND quiere decir que tanto lo que está a la izquierda como lo que está a la derecha se tienen que cumplir al mismo tiempo. Como esto es cierto, como 6 es mayor que 5 y 10 es mayor que 8, estas dos comparaciones son ciertas al mismo tiempo. Por lo tanto, el resultado de esta sentencia es true, porque ambas se están cumpliendo. ¿Qué pasa si cambiamos aquí? Por ejemplo, ahí está. Vean lo que ocurre. No se está cumpliendo en ambos casos la desigualdad. Entonces, eso nos arroja un false como resultado. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? Sí. Ok. Bueno, ahora, ese es con el AND. Son condiciones que se tienen que cumplir ambas al mismo tiempo. En este caso, con el OR, bueno, se traduce como O o U. Y aquí lo que nos estaría indicando es que se puede cumplir una u otra condición. No necesariamente se tiene que cumplir ambas al mismo tiempo. Con que una de ellas se cumpla, esto es cierto. Entonces, por ejemplo, aquí está. Sabemos que 6 es mayor que 5. Esa es una de las condiciones a evaluar. Y otra, que 10 es mayor que 15. Cualquiera de esas dos, con que se cumpla, nos va a realizar un true en este caso.
Entonces aquí es este o, ustedes lo interpreten, lo deben interpretar como o se cumple una o se cumple la otra. Muy diferente al and. ¿Sí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, ¿Ok? todo bien. Vale, entonces, ahora, ¿qué pasa si ambas condiciones, como ocurre en este caso, no se cumplen? Entonces, bueno, el resultado de la ejecución es un false. Entonces, ninguna de las dos se está cumpliendo. 10 no es mayor que 50, 10 no es mayor que 20. Ninguna de estas dos desigualdades se cumple, es cierta, entonces regresamos aquí al ejecutar un false, una sentencia de falso. Y aquí, bueno, esto nos permite, el not nos permite negar una sentencia. O sea, lo opuesto a que algo sea cierto, pues que sea falso. Lo opuesto a que algo sea falso es que sea cierto. Entonces, bueno, aquí está, de hecho, por eso son operadores lógicos, porque pues, se basan en la lógica, ¿no? Si algo que, si yo realizo una afirmación y después, en términos de lógica, ¿no? Se niega, entonces obtengo la sentencia opuesta. Bien, ¿qué más se puede hacer aquí? Podemos definir aquí, ¿recuerdan qué tipo de elementos representan estos? Sí. Cadenas. Cadenas, ¿no? Cadena, muy bien. Entonces, si definimos dos elementos tipo cadena, se pueden, vamos a decirlo así, sumar, es decir, ponerlas juntas. Me parece, si me corrigen, si conocen más al respecto, creo que el término es concatenar. Sí, profe. Sí, entonces eso es el término, digamos, ya en el argot es concatenar, ¿no? Concatenar cadenas, ponerlas juntas en este caso, sumarlas, por decirlo de algún modo. Entonces, bueno, aquí podemos concatenar datos tipo cadena. También, como pues se vio en el caso de los operadores, pues sumar elementos de tipo entero, multiplicarlos, o vean lo que está ocurriendo aquí. Miren lo que está sucediendo. Estamos tomando un elemento tipo cadena y lo estamos multiplicando, así es como lo estaremos interpretando, por un 10. ¿Esto qué nos va a arrojar? Pues el elemento tipo cadena escrito aquí 10 veces. Entonces, bueno, podemos ahí hacer interactuar estos distintos elementos. También se pueden dividir los elementos tipo flotante, como podemos ver aquí. Tenemos el dividir dos elementos, dos números, como ocurre en este caso, nos entrega un elemento flotante, tipo flotante. ¿Sí? Hasta aquí todo bien, entonces con esta interacción, ¿cómo podemos ir tomando distintos elementos para trabajar? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ok, vale. Bueno. ¿Qué otras cosas se pueden hacer con estas herramientas? Bueno, se puede cambiar el tipo de elemento con el que se pretende trabajar. Por ejemplo, vean. Déjenme ver aquí. Déjenme agregar código. De aquí, por ejemplo. Type 3. Sabemos que el 3 es un elemento tipo entero. Pero ese elemento tipo entero, el 3, lo podemos convertir a otro tipo, por ejemplo, flotante. Entonces, para ello,
y metemos esa instrucción, float, y en el argumento, pues el número entero que queremos convertir. En este caso, vean, lo convierte de esta manera, 3.0. A nosotros podría parecernos indistinto, ¿no? Pues ese 0 que ahí aparece no, en nuestras cuentas, pues no nos afecta en nada. Pero aquí para el lenguaje, pues ya lo considera de otra manera. Ya es un elemento tipo flotante. Ya está representándose a través de un punto, con un punto decimal. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso contrario. Tenemos aquí el 3.9. Eso sí lo metemos en el type, aquí, 3.9. Me dice que es un elemento tipo flotante, float. Es un decimal, pocas palabras. Pero si le aplicamos la instrucción int a este elemento, nos lo convierte en un entero. Y podemos hacer otro cambio. El elemento entero, convertirlo a un tipo cadena. Es decir, ya deja de tener la parte, su naturaleza de poder ser sumado como tal un número y pasa a ser un simple carácter, como los que teníamos acá, por ejemplo, como parte de un hola. Esto es un carácter, así lo interpretan los tipo cadena. Bueno, pues al hacer esta operación con este número, queda guardado en la memoria como un carácter simplemente. Vale, hasta aquí, ¿todo bien? Profe, Sí. ¿se pueden convertir ¿cómo se diría? Un elemento de tipo cadena a tipo entero? Tipo cadena a tipo entero. Se, em, bajo ciertas, a ver, aquí, a menos a reserva de que me pueda equivocar. Sí, pero pero el elemento que tienes tú que meter o introducir tiene que ser, en nuestro contexto, ya un número. Por ejemplo, déjenme ver, ahorita déjenme ver dónde quedó. Aquí, más adelante. De hecho, vamos a ver esta parte, esta pregunta. De si un elemento tipo cadena se puede se puede convertir a un tipo entero. Así que bueno, vamos a llegar a esta parte y ahí creo que se va a resolver la pregunta. ¿Vale? Profe, gracias. Ok, entonces bueno, me quedé aquí. Declaración de variables. Podemos asignar como aquí ocurre, un determinado valor a un cierto elemento. Por ejemplo, aquí que se está asignando. A va a adoptar el valor del número 5, del entero 5. Y B, a partir, digamos, de este momento, una vez que se ejecuta esta instrucción, va a adoptar el valor de 6. Aquí está asignando de estos valores. Ojo aquí. Nótese la diferencia entre, ¿dónde quedó? Aquí. Entre un signo de comparación y este signo, o esta manera de escribir la asignación. Al elemento A le voy a asignar el valor de 5. A partir de ese momento va a tomar el valor de 5. Y esta asignación, vean, se hace solo con un signo de igualdad. Entonces, ya que se corrió o que se ejecutó esta línea de comando, cada vez que escribamos A y B, van a estarse utilizando estos valores. Vean aquí, se escribió A más B. Si aquí ejecutamos, como A más B se están sumando y A vale 5 y B vale 6, pues su suma nos tiene que dar el 11. Otra manera de hacer las asignaciones, vean ahora, es a la suma A más B la voy a asignar al elemento C. Entonces, a partir de este momento, cada vez que yo escriba C,
se me va a mandar el valor de 11, puesto que ese es el valor que ahora le he asignado. Bien. Se pueden hacer otras formas de asignación o de declaración de variables. Vean, por ejemplo, aquí se está diciendo que a la variable a sub 1 le vamos a asignar la cadena hola, el elemento tipo cadena hola, y a sub 2 el elemento mundo. Entonces, a partir de ese momento, cada vez que escribamos a sub 1 o a sub 2, pues vamos a estar ocupando estas asignaciones que ya le hemos hecho a cada uno. Aquí, por ejemplo, asignamos una nueva variable. Déjenme aquí correr esto para que lo tome bien. Y Q, pues va a ser la concatenación de estas dos variables tipo cadena. Entonces, cada vez que llamemos a Q, va a regresar el hola mundo. Estos dos unidos. Profe, Sí. si le sumamos a una variable de tipo cadena una variable de tipo entera, ¿se almacena como de tipo cadena? Es decir, si a hola no se le sumamos un 1, en una variable que valga Ajá. 1, ¿se imprimiría como hola 1? A ver, me parece que no. A ver, podemos hacer, pero creo que no. Porque de hecho, a ver, déjenme ver dónde quedó. Creo que quedó más adelante. A ver. Vamos a ver aquí. Entonces, dices, quiero declarar D igual a A1, que es lo que guardamos como hola, ¿no? Más. Y que decíamos, por ejemplo, A, ¿no? Que es un tipo entero. Ujú. Okay. Vamos a ver qué ocurre. No se puede concatenar, no se pueden unir. Vamos a hacer la analogía de análisis dimensional. No tienen la misma naturaleza. Ah, O ambos son tipo cadena o ambos son tipo entero. Profe, ok. Sí. ¿Ves, profe? ¿tanto el tipo cadena como el tipo flotante solamente se aplican para números o también puede ser para letras? No, si tú hablas de un tipo cadena, eso son una serie de caracteres que pues lo podemos interpretar como palabras simplemente. Y el tipo entero y tipo flotante, esos sí ya son números, como los concebimos, con la diferencia de que, bueno, el flotante pues puede tener decimales. Sí, solamente era eso. Gracias, profe. ¿Sí, sí de nada? Ok, entonces vean que esta lógica que estamos utilizando en el análisis dimensional, que solamente podemos sumar elementos que tengan las mismas dimensiones, de alguna manera esa lógica también la pueden ocupar en programación. O al revés, tal vez la lógica de programación la puedan ocupar en cuestiones al resolver problemas de física. Así que bueno, entonces, como vemos aquí, no se pueden concatenar, puesto que no son del mismo tipo. Bien, ¿hasta aquí alguna otra pregunta con hasta ahora, con estos datos? No, profe. ¿No? Ok, vale. Tenemos una función que se conoce como la función print. Y lo que hace esta función es, como lo indica, nos imprime en pantalla lo que sea que estemos colocando como argumento. Digamos, esta función necesita ser alimentada por algo. Aquí está dentro de su configuración, necesitamos introducir algo, ¿no? Para que nos lo muestre en pantalla. En este caso, por ejemplo, aquí se está definiendo una variable tipo cadena, y entonces cada vez que le pidamos a
al código imprime X1, pues lo que nos va a imprimir, lo que nos va a mostrar en pantalla es su asignación. Hola mundo. Entonces, bueno, podemos estar aquí escogiendo, por ejemplo, imprime, bueno, en otro tipo de programas más o códigos más elaborados, imprimir algún resultado de alguna función o alguna otra, algo más que se necesite mostrarle al usuario, ¿no? En pantalla. Ahora, déjenme ver si era aquí. Sí, creo que aquí ya. Vale. Ahora, la función input. ¿Recuerdan cómo se llama? El código que les mostré el primer día donde le pedíamos, mejor dicho, el código pedía que introdujéramos algunos valores de posición, velocidad y demás. Sí, Bueno, profe. sí, Sí. pues esa instrucción se logra a través de la función input. Entonces, esta función sirve para que el código pueda interactuar con el usuario. Entonces, la manera de declararlo es la instrucción input. Y, por ejemplo, aquí estamos pidiéndole al usuario que digite un número. ¿No? Introduce algún número. Y aquí viene la parte importante. Lo que vayamos a introducir aquí, por default, se guarda como un elemento tipo cadena. Es decir, este 10 que aquí aparece, el programa lo va a estar interpretando como un conjunto de caracteres. El carácter 1 y el carácter 0. No el 10, como es en este caso. Por ejemplo, voy a corregir esto y voy a escribir 125. Es un número. Ahí está, lo guardó. Pero como un conjunto de caracteres. El carácter 1, el carácter 2 y el carácter 5. No como el número 125. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es algo importante que hay que tomar en cuenta. De hecho, vean, a ver, aquí, vean cómo está escribiendo el 125, bueno, el 125, lo voy a llamar así, el 125, y veamos cuando hablábamos de números, elementos tipo entero. Vean, ¿notan una diferencia entre lo que nos regresa, por ejemplo, aquí y lo que regresa acá? Es sutil la diferencia. Las comillitas. Exactamente, las comas simples. Entonces, si nosotros vemos que nos regresa esto, es porque está trabajando o está guardando el elemento como tipo cadena. Una serie de caracteres nada más. Sí, queda claro entonces aquí lo que está ocurriendo, con lo que hay que tener cuidado cuando se utilice la instrucción input. Lo que siempre vamos a obtener o lo que va a hacer el programa es guardarlo como un tipo cadena, una serie de caracteres. Sí, profe, queda claro. ¿Sí? Profe, Sí. entonces usted entre las comas, entre las comillas simples, significa que son caracteres. Sí, sí. La manera de declarar, vamos aquí arriba, vamos aquí donde hablamos de, aquí está. Tipo entero siempre se declaran entre comillas. De hecho, bueno, no hay una diferencia entre escribir las dos comillas y las comillas simples. De hecho, es exactamente lo mismo. Nada más, si escribes comillas simples, pues sería, los programadores lo ocupan porque es algo más rápido, porque no más es tocar una tecla. Y en las dobles comillas tienes que tocar dos. Digo, solamente como dato. Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno. De hecho, noten que, por ejemplo, a ver, ¿dónde quedó? Abajo. Creo que eso lo podemos ver aquí abajo cuando... mira, aquí está, ¿no? Aquí está. Se está declarando con doble comilla y aquí lo regresa con una sola, ¿no? Entonces podemos saber. Declararlo Profe, solamente. Sí, pero con la función print me parece que no nos regresa con las comillas simples cuando nosotros, cuando nosotros ejecutamos una función print, ¿o sí? a ver, vamos por print. Vamos a estar jugando con esto. A ver, entonces aquí, ¿cómo?
Digo que si la función Ajá. print nos devuelve bueno, print y lo que vayamos a escribir entre comillas. Ok, a ver, Mm, entonces te refieres a, déjame aquí agregar otra línea. Entonces quieres decir print y entre comillas simples. Así es lo que creo entender. Ajá, ahí no nos marca entre comillas simples el resultado, pero también es un carácter. Son caracteres, sí. Si no, no es. A ver si lo ponemos aquí, así. Comillas dobles. Pero son caracteres, ¿no? O sea, es. Sí, no está haciendo alguna asignación numérica. Ok, sí. Sí, sí, sí. Esa nada más era mi Sí. duda. Ok. Gracias. Sí, de nada. Vale, entonces, bueno, tal vez ustedes ya cuando comiencen a trabajar en programación decidan no utilizar las comillas simples. Pero bueno, no sé, ahí ustedes ¿sabes? Lo irán viendo. Ok, entonces estábamos aquí, ¿no? Con input. Entonces, bueno, cuando yo les mostré en aquel momento ese código, pues dentro de las instrucciones estaba esto, ¿no? Había yo pues un input en el que al usuario les estaba pidiendo pues, introducir datos sobre que yo iba a interpretar dentro del código como una posición inicial, velocidades, tiempo y demás. Así que bueno, aquí está, digamos, parte de lo que es ese código. Ok, también podemos hacer asignaciones, es decir, que lo que el usuario introduzca como dato, poderlo nombrar en una variable, poderlo guardar en una variable. Aquí está, por ejemplo, a Y1 le voy a asignar el valor que introduzca el usuario. Entonces, por ejemplo, ahora que lo ejecuto, si yo le pongo 78, entonces a partir de ahora, cada vez que yo escriba más adelante Y1, va a estar utilizando el valor de 78. ¿Sí vamos bien aquí? ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Sí, profe. ¿Sí? ¿Vale? Pero recuerden ustedes, este, aunque yo estoy pidiendo aquí un número, el código lo está almacenando en memoria como un tipo string, tipo cadena. Llegados el momento, por ejemplo, como aquí se está indicando, podemos renombrar. Es decir, ya no me gusta estarla llamando Y1. Ahora quiero nombrarla como Q1. Quiero hacer esa asignación. Entonces, pues, se declara de esta manera. Ahora Q1 va a adoptar el valor de Y1, lo que ya estaba guardado previamente. Entonces, bueno, ahí está. Aquí vemos que Q1 toma el valor 78, puesto que es los caracteres que introduje. Y aquí vean, podemos ver que el tipo de Q1 es tipo cadena. Pero ahora viene la otra cuestión, y creo que esto resuelve, yo creo que la pregunta que se formuló anteriormente. Imaginen que, por ejemplo, en este caso, cuando yo les mostré ese código, eh, pedía, dame posición inicial, velocidad, tiempo. Y como estamos viendo aquí, cuando se introdujeron esos datos, el código los almacena el programa los almacena como elementos tipo cadena. Entonces, sabemos que esos datos tienen que ser números para poderlos operar, ¿no? Para sumar, restar, multiplicar o dividir. Entonces, se puede hacer la conversión de ese dato tipo cadena a un tipo entero. Y entonces ese 7,8 que ya se había dado aquí, se puede convertir ya en su forma, como lo podemos trabajar numéricamente, un 78. Y eso se logra con la instrucción de integer. Y nos marcaría error si sumamos
un carácter de tipo string con un int. Con un tipo entero, sí. Sí, es lo mismo que hicimos acá. Fue aquí. Mira, aquí está. Ah, ya, sí, Aquí. cierto. Sí, aquí fue A1 que era hola. La serie de caracteres hola. Y el A que lo habíamos guardado como un 5, me parece. Y entonces aquí nos está diciendo, ¿no? No se pueden unir o concatenar porque no son el mismo tipo. Sí, cierto. Gracias. ¿Sí? ¿Sí de nada? Entonces, bueno, esta instrucción pues ya permite, por ejemplo, convertir ese 78, bueno, ese 78 en 78 y ya poderlo operar numéricamente con otras cantidades. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, vean lo que está ocurriendo. Aquí se están haciendo dos cosas al mismo tiempo. Primero, se está convirtiendo a la serie de caracteres 78 en 78, en el número 78. Y ese dato, ese valor, se lo estamos asignando nuevamente a Q1. A ver, creo que se alcanza a ver así. Sí, sí es claro lo que está sucediendo en esa instrucción. Vean, Q1, líneas más arriba, era el conjunto de caracteres 7, 8. Un tipo cadena. Y aquí está, tipo cadena. Pero a partir de esta línea de código se están haciendo dos cosas. Le estoy modificando su tipo para volverlo un tipo entero y lo estoy volviendo a renombrar sobre sí mismo. O sea, que Q1 ahora sea 78. Como podemos ver aquí. Q1, perdón, aquí. A ver. Déjenme ver acá. Ah, me faltó esto y ahora sí, esto. Ahí está, entero. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, ok, bueno, entonces ya seguramente ustedes se divertirán más ya en su curso de programación, harán muchas más cosas que esto. Y bueno, finalmente, vamos a utilizar la función print para imprimir en pantalla la información que, bueno, hasta este momento está almacenada en memoria. Vean aquí la forma en que podemos, a ver, nótese, a partir de esta línea de código, Q1 ya es un elemento tipo entero, ¿de acuerdo? En print se tienen que introducir como, elementos tipo cadena, un conjunto de caracteres. Pero si declaramos de esta manera, podemos imprimir en pantalla el valor de esta variable Q1. Y aquí está. Aquí comenzamos, ¿no? Tu número es un, vean, está entre comillas, es un elemento tipo entero. Ponemos comas en las que encapsulamos el Q1 y después volvemos a colocar otro elemento tipo cadena. Ejecutamos y aunque para nosotros no sabremos reconocer si lo que me está mostrando son elementos tipo cadena o tipo entero, aquí realmente está incluyendo ese valor de 78 como número. Entonces aquí es cuestión de tener cuidado que en print se necesita que todo lo que se escriba dentro de esa instrucción sea tipo cadena, pero podemos hacer una combinación de ese estilo para traer a juego un elemento que no es tipo cadena, es un entero en este caso, mediante esta forma de declaración. Hasta aquí, comentarios,
al respecto? ¿Seguimos avanzando? Sí, profe. Sí, todo bien. Sí, ok. Bueno, entonces, cuando ustedes ya tengan en sus manos el código, pues podrán ahí ya comenzar a, pues, a resolver, ¿no? Con ustedes mismos sus propias preguntas. ¿Qué pasaría si hago esto? Métanlo y pues verán qué es lo que ocurre. Bien, aquí se muestran unos ejemplos simples. Aquí se está el código, la lógica del código es la siguiente. Se le va a pedir al usuario que ingrese el año en que nació. Entonces, como vamos a interactuar con el usuario, pues utilizamos la instrucción input. Entonces, esto va a mostrar en pantalla esta cadena de caracteres. Lo que el usuario introduzca como dato, recuerden, es un elemento tipo cadena. Pero por lo que pretendemos hacer a continuación, nos conviene convertirlo a un elemento tipo entero. Así que aquí está. Aquí lo estamos convirtiendo a un elemento tipo entero. La instrucción, bueno, aquí es int, abrimos paréntesis, toda la instrucción del input hasta este primer paréntesis, y la instrucción int cierra en el siguiente paréntesis. ¿Recuerdan que en matemáticas se utilizan los signos de agrupación? Los paréntesis y corchetes. Exacto. Y llaves. Bueno, tal vez cuando uno hace cálculo a veces se nos olvida por ahí cerrar o abrir un paréntesis. Bueno, vean que aquí, bajo esta misma lógica, si nosotros no cerramos correctamente un paréntesis, estamos introduciendo una línea de código incorrecta y el programa pues va a tener problemas. Profe, ¿el int es por el año? O sea, ¿es porque es de número? Porque vamos a operar, vean, la siguiente línea me va a pedir, bueno, me va a calcular la edad. Entonces, para calcular la edad necesitamos elementos tipo entero. Por esa razón, aquí el valor que el usuario introduzca lo vamos a convertir a entero. Ah, sí, ya vi. ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, por esa razón, como este dato que vamos a asociar ahora a la variable año nacimiento, necesitamos que sea un número, una cantidad entera para poderla sumar, restar, multiplicar o dividir. Es que por eso aplicamos esta instrucción para convertir ese dato tipo cadena en un elemento tipo entero. Bien, ¿qué sigue en la siguiente línea? Bueno, lo que les comentaba, ¿no? Vamos a calcular la edad. Pues la edad, tomando en cuenta que estamos en el año 2021, pues se va a calcular como 2021 menos el año de nacimiento, que el usuario pues ya introdujo previamente. Oiga, profe. Sí. ¿No hay alguna forma de... O sea, porque esa fórmula, por así llamarlo, cuando pase al siguiente año ya no va a ser funcional, entre comillas? ¿No hay alguna Claro. forma de declarar al 2021 como una variable que cambie? O sea, es que Python te Que se permite usar, actualice. librerías, ¿no? Ajá. Sí. ¿No hay alguna forma de declarar ese 2021 con algo de otra librería? Yo supongo que sí. No estoy seguro cuál librería podría ser, pero creo que con un código más elaborado podrías estar haciendo que este año, 2021, se vaya actualizando en función de algo más. Porque claro, digamos este código queda para el 1 de enero 2022 va a quedar obsoleto. Pero bueno, realmente no sabría decirte si... Yo supongo que sí es posible. ¿De qué manera? No estoy seguro. Pero tal vez es algo que ustedes puedan ir descubriendo en más adelante. Pero sí entiendo la situación. Pero darte una respuesta así, pues no, todavía no llegó a ese tema tampoco. Vale, está bien, gracias. ¿De nada? Ok.
Bien, entonces, vean, la variable edad se va a almacenar a través de esta cuenta. Entonces, la variable edad, si pedimos el tipo de elemento del cual se esté tratando, va a ser un valor entero. Así que para imprimirlo en pantalla, vamos a escribirlo de esta manera, ¿no? Aquí tu edad es, como sabemos, porque así está, es su naturaleza por lo como le estamos declarando, la variable edad no es un elemento tipo cadena. Así que, pues, para incluirlo en la pantalla, en el mensaje de salida, lo encapsulamos entre dos comas y listo, ya nos entrega el resultado. Entonces, aquí, ¿en qué año naciste? Por ejemplo, en mi caso, 1988. Y entonces, bueno, ya, ¿no? Tu edad es de 33 años. Aquí nosotros no sabemos si este 33 es un elemento tipo cadena. Pero el programa, bueno, pues sí lo está tomando en cuenta, ¿no? Que es un elemento tipo entero. ¿Vale? Hasta aquí sí quedó, entonces sí quedó claro la lógica en estas líneas de código. Sí, profe. ¿Sí? Vale. Bueno, otro ejemplo consistirá en este. Esta línea de código se va a ocupar para calcular el área de un rectángulo. ¿Qué datos necesitamos? Bueno, pues conocer la base, conocer la altura y operar estos datos, ¿no? El valor de la base, multiplicarla por la altura y dividirlo entre 2. Aquí la situación es que esta fórmula, esta ecuación, necesita ser alimentada por números. Así que, pues, en la declaración que tenemos aquí arriba, vean, solicitamos al usuario, pues, algunos datos. Introduzca el valor de la base. Bueno, y lo que sea que la persona quiera introducir como dato. Ahora, puede ocurrir que la persona utilice decimales, ¿no? Números decimales como valores para la base. Entonces, aquí vean lo que se está haciendo. Ese dato tipo cadena que nos proporciona el usuario, lo convertimos en flotante. Entonces aquí float, abre la instrucción y por acá cierra. Entonces, bueno, ya obtenemos un dato y lo convertimos en flotante y lo almacenamos en la variable base. Algo similar con la altura. Nuevamente, como le pedimos el valor por default, esto es un elemento tipo cadena, lo convertimos a flotante con esta instrucción y lo almacenamos en la variable altura. Lo que va a hacer entonces la siguiente línea es tomar esos datos que ya son números decimales, los opera y podemos indicar aquí que lo imprime en pantalla. Vean aquí, abrimos coma y ponemos el valor aquí de este elemento tipo flotante. Entonces aquí, por ejemplo, lo corremos y introduce la base. Bueno, pues 8.5. Introduce el valor de la altura, que sea un entero, 5. El área es 21.25. Y bueno, ya para prácticamente terminar, hay otro tipo de elementos que se pueden trabajar en este tipo de código, bueno, con los códigos, que son las listas. Así como tenemos las listas de los alimentos que compramos en un supermercado o los elementos que ocupamos en una receta de cocina, bueno, pues aquí también, en esta misma lógica, podemos pensar que son las listas. Es un conjunto de datos en los que pues podemos nosotros ir almacenando información. En estas listas podemos ir almacenando información. Por ejemplo, podemos hacer una lista de sus nombres, almacenar aquí los elementos tipo cadena asociados a sus nombres. Entonces, la manera de declarar estos
elementos es de esta manera. Se utilizan los corchetes. Entonces, cuando ustedes introduzcan, por ejemplo, aquí, lista guión bajo 1 igual a esto, el programa ya por default lo va a trabajar como, lo va a asociar a un tipo lista. Y esto solamente porque están utilizando los corchetes. Entonces, bueno, aquí lo guardamos, preguntamos qué tipo es y nos dice que es un tipo list. Tenemos otra lista, por ejemplo, aquí vean, otro conjunto de elementos. ¿Y qué operaciones podemos hacer entre ellas? Pues, por ejemplo, vamos a llamarlo así, sumarlas, pero que no es otra cosa más que poner sus elementos juntos, ¿no? Que sumar listas lo podemos entender como poner los elementos todos en una sola lista, una lista más grande. Entonces aquí la lista 3 se construye a través de sumar, por decirlo de alguna manera, los elementos de la lista 1 con los elementos de la lista 2. Pero este término de sumar es simplemente ponerlas juntas. ¿Hasta aquí vamos bien con esta idea de la lista? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno. Algunas operaciones que se pueden hacer con las listas es, por ejemplo, calcular o pedir cuántos elementos están dentro de esa lista. Para eso se utiliza la instrucción len, length de longitud en inglés. Entonces aquí le pedimos cuántos elementos hay en esta lista. 3. Y nos dice que hay 10 elementos. Como podemos ver aquí, son 10 elementos. Entonces, estos son caracteres que la lista los que se puede ir almacenando, se puede ir trabajando en ella. Y bueno, hay otras operaciones que se pueden hacer en las listas que también tienen su equivalente en los elementos tipo cadena. Por ejemplo, aquí se está definiendo un elemento tipo cadena, como pueden ver. Son estos caracteres, la H, la O, la L y la A. Entonces, bueno, al elemento T le voy a asignar este elemento tipo cadena. Podemos utilizar la siguiente instrucción, que es una función, y la manera de declararlo es esta. Vean, es la variable T, punto, una de las instrucciones que a mí me interesa, ¿no? Una función que le tengo que aplicar o que me gustaría aplicarle. Entonces, esta función lo que hace es contar cuántas veces aparece un cierto elemento, como en este caso, en el elemento tipo cadena. Vean que la instrucción, bueno, la forma de declarar esta operación es la variable sobre la cual va a actuar, punto, la función en este caso de contar. Y entrega el valor 2, porque el carácter H aparece 2 veces en el elemento tipo cadena. Ahora, ¿qué pasa en una lista? Pues esta función se puede aplicar también en una lista. Aquí está la lista 1, formada por estos elementos, 4, 5, 3 y 2. Nuevamente, vamos a aplicar la función count. Y entonces, primero escribimos sobre el elemento sobre el cual queremos que actúe. Y después la función punto count. ¿Qué queremos que localice o que cuente? El elemento 4. Y nos da el resultado de 3, porque este elemento 4 aparece en la lista 3 veces. Si pedimos el elemento 5, me dice que aparece 4 veces. Aquí están las 4 veces. El elemento 2, por ejemplo,
Me parece solo una vez. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vamos bien con esto? Sí, profe. ¿Sí? Ok, vale. Déjenme ver rápido. Bueno, ya que sí terminamos. Ok, ahora tenemos otra instrucción que se puede aplicar, otra función que se puede aplicar a estos elementos. Por ejemplo, está la función .index. Aquí, como el nombre lo indica, sirve para identificar la posición, el índice de posición en la cual se encuentra un cierto elemento. Entonces, por ejemplo, quiero conocer en qué posición se encuentra el carácter H en mi palabra, bueno, en mi variable T. Entonces, ¿cómo se declara esto? Primero, la variable sobre la cual quiero que actúe y después la instrucción o la función, .index. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que va a buscar? Pues el carácter H. Entonces, va a ir rastreando, ¿no? Va a ir como viendo, ¿no? Hacia dónde se encuentra. Y en este caso, la primera posición que ubica el carácter H es, en este caso, 0. ¿Por qué? Porque aquí la numeración empieza con 0. Es decir, nosotros estamos habituados a, por ejemplo, si les pido, numera los caracteres que hay en esta palabra. Y ustedes dirán 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Sería lo habitual. Pero en Python lo que se hace es que la numeración se comienza con 0. Entonces esta primera H tiene el índice 0. Esta primera H tiene el elemento 0. La siguiente el 1, el 2, 3 y 4. Es así como los organiza, los enumera. Por esa razón, cuando le pedimos el índice de la letra A, el carácter H, la toma como el primer lugar que aparezca, que es el índice 0. Y bueno, rápidamente la otra instrucción es esta. Esta sort lo que hace es ordena los datos de una lista. Entonces, nuevamente tenemos el elemento sobre el cual queremos que actúe, lista 1, y le aplicamos la función. Y en este caso, lo que hace es ordenarlos, como vemos aquí. La lista 1 era esta, todos elementos desordenados. Con esta función lo que hacemos es ordenarlos. Y ahora sí, ya para terminar, para no extendernos mucho, bueno, simplemente lo voy a mencionar. Hay otro tipo de elementos que se llaman tuplas. Estas tienen una estructura similar a las listas, como pueden ver aquí. Aquí está un elemento, aquí está otro, aquí hay otro y demás, ¿no? Aquí hay varios. La diferencia a nivel de operas, lo que se puede hacer con ellas, es que las tuplas una vez que uno declara sus elementos, ya no los puede modificar. Mientras que con las listas podemos ir agregando o quitando elementos a nuestro gusto. Bueno, dependiendo de qué es lo que queramos hacer. Esa es una diferencia importante. Se dice que las tuplas son inmutables, ya no cambian. Y nótese la forma de declararlas. Vean aquí, es tupla igual a, tenemos la lista de elementos, pero vean la diferencia entre declarar una tupla, son paréntesis, y declarar una lista, corchetes. ¿Qué es lo que quiero rescatar aquí? Nuevamente, la notación o la forma de declarar, utilizando aquí el lenguaje de programación, es muy importante. Si ustedes quisieran esto trabajarlo como una lista, tienen que poner los corchetes. Si quieren trabajarlo como una tupla, tienen que utilizar los paréntesis. Entonces, es la misma lógica con el análisis dimensional. Si dejan la variable X así solamente, estamos hablando de la magnitud física. Si la colocan entre corchetes, están hablando de la dimensión de la magnitud física. ¿Vale? Bueno, entonces, ya por tiempo ya no
no lo veremos, pero pueden ustedes buscar un poquito en internet de esta última parte de las tuplas, pues si quieren investigar más, o si quedan dudas, o surgen dudas, mejor dicho, pues lo podemos comentar en la siguiente clase. Entonces, yo les haré llegar el link para ¿cómo se llama? Blog de notas, para que pues ustedes en sus ratos libres lo puedan echar un vistazo. Sí, está bien, profe. Sí, profe. ¿Nos lo haría llegar por el grupo? Por el ¿O grupo y por Classroom? nos pediría, creo que es como un documento de Google normal, ¿no? Exactamente, sí. Va. Les Sí, hago llegar profe. el link, ustedes ya lo pueden acceder y lo pueden guardar. Les sugiero que hagan una copia para que cada uno lo tenga y no se esté sobreescribiendo. Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Bueno, sale, jóvenes, bueno, entonces terminamos la sesión de este día y de esta semana. Y creo que ya nos reunimos hasta el lunes, ¿no? Sí, el lunes. Sí, profe, hasta Ok. el lunes. Sí, Sale, profe. bueno, jóvenes, pues repasen los temas para que los tengan frescos y nos escuchamos la siguiente clase. Claro. Luego. Hasta luego. Gracias. Luego, profe, gracias. Hasta luego, Gracias. buena tarde. Nos vemos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Sí, de nada, hasta luego.